Buena cabras, cabros, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno, vamos a darle con eh, otro ejercicio acerca de las propiedades de mezcla de gases. En este caso el ejercicio es el 1358, el cual dice, un recipiente rígido aislado está dividido en dos compartimentos mediante una mampara. Un compartimento contiene 2,5 kmol de CO2 a 27 grados Celsius y 200 kPa, y el otro compartimento contiene 7,5 kmol de gas de hidrógeno a 40 grados Celsius y a 400 kPa. Ahora se quita la mampara y se permite que se mezclen los dos gases. Determine dos puntos: la temperatura de la mezcla y la presión de la mezcla después de haberse mezclado los gases. Eh, bueno, cabe destacar que este PPT corre, bueno, me basé en el PPT que sufrió la profesora Carmina, no recuerdo bien la fecha, pero era el último PDF de mayo, el 20 y algo, no recuerdo cuál era, pero yo sé que ustedes sí saben a qué me refiero. Entonces, démosle. De este PPT o de este PDF, vamos a usar la diapositiva 3 principalmente para este ejercicio, porque en el fondo lo que tenemos como una mampara o una válvula, en este caso cumplen como la misma función. Y lo que hace es que se saca o se abre la válvula o se saca la mampara y se mezclan los dos gases. Entonces, lo importante en este caso sería tener en cuenta estas consideraciones. Y lo otro, lo otro importante es este balance de energía que se produce aquí, principalmente esta afirmación, que repercute en esta otra afirmación, que repercute en estas dos ecuaciones, que en el fondo serían como los cálculos para cada gas. Este sería un cálculo. Este sería otro cálculo. Entonces ya vemos más o menos como por dónde va la cosa. Eh, no me voy a tener mucho a explicar en cuanto al tema teórico del por qué pasa esto, porque bueno, supongo que la profesora Carmina yo lo explico bien. De todas maneras, si tienen alguna duda en cuanto al por qué, pueden mandarme un mail o un WhatsApp, no hay problema con eso. Es para no gastar tanto tiempo en quizás ser redundante. Pero si no lo saben, pues no más. Entonces, para este caso, como tenemos que el volumen es constante, a diferencia de la presión, es que vamos a usar el C sub B en vez del C sub P. Entonces, hay que buscar el C sub B para el dióxido de carbono, que es un compuesto, y es este valor, en kilojoule partido en kilogramo Kelvin. El otro compuesto es el hidrógeno, que está acá, y si me voy derechito, voy a obtener este valor. Tienes que apartarlos. Cabe destacar que esto es de la tabla de calores específicos que se encuentra en el aula. Ya lo subió la profesora. Así que teniendo esos datos, lo que yo hice fue enumerar como los datos independientes de cada compuesto. En el caso del dióxido de carbono, bueno, ahí están los moles, la temperatura a la cual se encuentra. Cabe destacar que hice el cambio de unidades al sistema internacional porque creo que es mejor trabajar así. Se puede trabajar con grados Celsius, sí, pero yo prefiero Kelvin en la personal. Ahí está la presión, masa molar y el C sub B obtenido de la tabla de la diapositiva anterior. Lo mismo en cuanto al hidrógeno. Ahí están todos los datitos. Esta parte la saqué de la diapositiva número 3 que ya había proyectado antes, del PDF que subió la profesora. En donde si se fijan, nosotros tenemos que llegar a estas expresiones para cada compuesto. Necesitamos la masa, y como necesitamos la masa y tenemos los moles, lo primero que hago es esto. Porque me salió chocar la flecha. Lo primero que hago esto es calcular la masa de cada compuesto. ¿Y cómo se calcula? Bueno, con la masa molar y con los moles, obviamente. Se multiplican, se cancelan los kilomol y me quedan solamente los kilogramos. Y ahí están los resultados para ambos compuestos. Obteniendo la masa, después lo que me falta es el C sub B, que eso ya lo tengo de la otra tabla. Y acá, esta temperatura A es la temperatura inicial de cada compuesto respectivamente, temperatura A para el CO2, temperatura B para el hidrógeno, y la temperatura C sería la temperatura como final, después de haberse mezclado ambos compuestos. Entonces lo que hacemos es plantear esta ecuación aquí. Primero el CO2, tenemos la masa, tenemos el C sub B, o V, como prefieran,
la temperatura final, que es una incógnita, de hecho es lo que nos preguntan, lo que tenemos que responder ahora, y la temperatura inicial del compuesto en, ¿cómo se llama esto? En Kelvin. Por otro lado, masa del hidrógeno, C sub B del hidrógeno y temperatura inicial del hidrógeno. Esta es la temperatura final, que es una incógnita. Después lo que yo hago es resolver esta ecuación despejando la incógnita que sería T y me da este resultado. 308 grados Kelvin, esto en sistema internacional, o si lo hicieron con grados Celsius, 35,8 grados Celsius. Me gustaría aclarar algo, no sé si ustedes lo notaron, pero aquí dice grados Celsius en C sub B. En C sub B. Entonces la pregunta es ¿por qué resolví yo esta cuestión en grados Kelvin? Bueno, por temas de escala de temperatura, la diferencia de temperatura en grados Kelvin es la misma diferencia de temperatura en grados Celsius. Y esto es mm, por un tema de escalas de temperatura. Es así, simplemente es así. Por ejemplo, si yo tuviera grados Fahrenheit y hiciera el diferencial con grados Celsius, no me daría lo mismo. Lo mismo con los grados Rankine. Pero sí pasa que los grados Kelvin y los grados Celsius tienen la misma diferencia. ¿A qué me refiero con esto? En que si yo, por ejemplo, tengo 100 grados Celsius y lo resto con, qué sé yo, 90 grados Celsius, me va a dar el mismo resultado a que si yo tengo, bueno, 100 grados Celsius en Kelvin son 397 y lo resto, no miento. Nada que ver, 373. 397. Bueno, si tuviera 373 y lo resto con 363, la diferencia va a dar lo mismo y la equivalencia a las temperaturas es lo mismo. Em, a esto me refiero que si yo tengo 100 grados Celsius y los paso a grados Kelvin, ay, 373, y tengo, qué sé yo, ya voy a poner 25 grados Celsius, que esa conversión es más conocida, 298. Entonces, si yo resto estas dos temperaturas, la diferencia me va a dar igualita. Diferencia igual. El delta para mí es la diferencia, por si acaso. Y eso no pasa, por ejemplo, si yo tengo aquí Rankine y Fahrenheit. Eso no pasa. Entonces, es por eso que en el fondo da lo mismo solamente si hablamos de diferencia de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, eso. En cuanto al cálculo de presión, acá lo importante es que asumimos que es gas ideal y esta es como la base para hacer el cálculo de presión. Nuestra incógnita es el volumen, pero sabemos que el volumen es constante, entonces lo primero que hay que hacer es calcular el volumen final, o el volumen en realidad, porque el volumen es constante. Entonces, calculamos el volumen del CO2 y el volumen del hidrógeno al inicio, con los datos iniciales de cada uno. Aquí lo que hacemos es la famosa ecuación pavo-ratón, pero en este caso, como queremos calcular el volumen, lo que hacemos es despejar el volumen. Entonces, lo único que hay que hacer es el RTN dividido en la presión. Y se fijan, aquí están los moles, aquí está el R, aquí está la temperatura y aquí está la presión. Bueno, y se cancela todo, se fijan, los kilomol con los kilomol, los Kelvin con los Kelvin, y solamente me quedan, esto lo voy a poner con otro color, los metros cúbicos y los metros cúbicos. Lo mismo acá. Y midieron estos dos valores. Eso quiere decir que ambos sumados da ese valor de volumen total. Como el volumen es constante, podemos usar este valor de volumen total para calcular la presión al final de ambos compuestos, que es lo que nos están preguntando, la presión después de que se haya realizado la mezcla. Y esto porque tenemos todos los datos finales, tenemos el volumen, que es constante, tenemos la temperatura final, que la calculamos en la parte anterior, y tenemos los moles, que sería la suma de ambos moles que nos dan al principio. Entonces, en este caso, en vez de despejar el volumen, despejamos la presión y nos quedaría así. Eso fue lo que yo hice acá. Entonces, si se fijan, esta es la suma de los moles, el mismo R, ojo con la unidad al usar el R,
la temperatura final que acabamos de calcular en la parte A del ejercicio y el volumen final o el volumen en realidad, el volumen constante que acabamos de calcular también. Entonces se cancelan los metros cúbicos, se cancelan los Kelvin, se cancelan los kilomol y nos queda solamente el resultado en kilopascal que es ese. Y eso es todo, amigos. Nos vemos la próxima.